amigos, bienvenidos todos. Estamos en una transmisión especial. Fíjense que quiero contarles que desde hace ya un buen rato andamos preparando un programa académico nuevo, del cual queríamos desde también ya hace un ratito hacer un en vivo para hablar largo y tendido de este nuevo proyecto, que como pueden ver ya aquí en cuadro, se trata de una especialidad en diseño narrativo, y la idea de este en vivo es profundizar, pero lo más que se pueda, en toda su lógica, su contenido, su perspectiva, su alcance, su visión, todo. En esta ocasión me acompaña Emilio Quiroz, que quien está con nosotros también en un par de proyectos académicos, en un diplomado, también ya está con nosotros en el máster de diseño y entretenimiento, justamente en las materias que están relacionadas a narrativa. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Emilio? Hola. Bien, gracias. Un gusto. Súper. Muy bien, pues pues entonces quisiera pues a ver, ahorita se van integrando algunos de nuestros recurrentes compañeros que nos acompañan siempre aquí en las transmisiones. Ya andan por acá algunos. Tania, ¿qué onda? Dice, buenas noches, se escucha perfecto. Muchas gracias. Justo lo que iba yo a preguntar. Música bien, todo el volumen bien, que nos está viciando. Entonces hay que nos confirmen. Y pues nada, hicimos, contarles un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy. Hicimos un planeamiento para el en vivo de hoy. Lo partimos en tres grandes partes. La primera es platicar a modo de introducción por qué consideramos nosotros que un programa de este tipo es súper importante y necesario en este momento de hacer. Y la segunda, abordar el qué es, bueno, y de qué va la especialidad, hasta meternos en toda la profundidad que se pueda. Y la tercera, hablar de los campos de acción, campos de aplicación, qué pasa si yo egreso y me formo de esta forma, dónde podría yo eventualmente aplicar, trabajar, qué sé yo. Entonces, pues eso, ya están llegando por acá. Está también Rebe, ya llegó, buenas noches, ¿cómo estás? Dice, buen volumen de todo. Bien, Tania, gracias. Y está Yemil, buenas noches, señor, ¿cómo estás? Entonces, pues nos arrancamos de la Emilio. Va. Bien, entonces, súper bueno. Entonces diría, fíjense, para ir empezando, creo, y lo hemos estado platicando aquí en el interior de la escuela con Emilio, estamos convencidos de que, fíjense, México y la región están atravesando un momento muy interesante en cuestiones creativas, en cuestiones narrativas, de entretenimiento, pues porque se juntaron muchas cosas, ¿no? Y ahí de lo que tú y yo platicábamos otra vez, Emilio, de que se dan las condiciones en tanto que nuevas generaciones, en tanto nuevos medios en este caso de distribución, llamémosle a los streamings, pero también a vamos a llamarle de esta manera, visión un poco chata, un poco corta de lo que es la formación tradicional en términos narrativos. Es decir, normalmente, y era algo que ahorita me gustaría que comentaras tú cómo lo ves, Emilio, decíamos, ¿no? De que normalmente la academia tradicional está pensando en que, y no es que no sea válido lo que vamos a plantear, pero creemos que está muy corto el que están planteando la idea de formar personas creativamente o narrativamente, pero siempre pensando en el libro como un fin, ¿no? ¿Cómo ves ahí? Pues sí, normalmente se piensa que la narrativa solo tiene que ver con las novelas, con los cuentos, con incluso la poesía, ¿no? Que está bastante presente también. Pero no, también tiene que ver con la industria del entretenimiento, ¿no? Tiene que ver con el cine, tiene que ver con las cosas que consumimos a diario en Netflix, en muchos dispositivos y en muchos sistemas de streaming, ¿no? Que hay ahorita populares. Entonces, no nada más es la literatura la que va a encargarse de contar historias, sino también esta área en la que nosotros estamos, ¿no? Que es esta narrativa especializada en el entretenimiento, ¿no? Entonces, Correcto. sí, es como una equivocación muy común, pero justamente aquí vamos a hacer la distinción, ¿no? Exacto. Y justamente nos motivaba un poco a hacer este tipo de proyectos, el pensar que
no es que esté mal crear escritores, vamos, es la región y el México tienen un papel muy preponderante en esa parte de la formación de escritores, y está bien, tiene que seguir habiendo. Pero justo nosotros nos hicimos esta pregunta, ¿pero qué hay de los jóvenes, de las personas pues, que no están necesariamente interesados en el libro, en la novela, genuinamente no quieren hacer eso? Entonces nosotros detectábamos justamente que, pues dado el boom de contenidos que hoy día tenemos, pensábamos, bueno, ¿y por qué no más bien formar ahora, a partir de ahora, a estos individuos que no necesariamente buscan estar ligados al libro, a la novela y demás? ¿Y por qué no pensar en la serie de televisión, en el videojuego, en el cine, en los corto y largometrajes? Es decir, lo vemos desde esta premisa, porque, a ver, la formación del guionista, o del storyliner, o el storyteller, siempre tienen como esa parte de oficio, ¿no? Es como una parte, yo la considero paradigmática, donde pues si bien no hay una escuela profesional que te forme para tal, pues, pero no acaba de ser meramente un oficio. Y nosotros justamente lo que queremos, en donde queremos incidir, es en transformarlo en toda una profesión. Nada de títulos, y eso ustedes saben perfectamente cómo pensamos al respecto, pero eso no es privativo de poder tener una base muy sólida en tanto las materias, los temas, la visión, la dirección, el contenido, la dosis que puede tener un programa de este tipo. Entonces justamente ahí es donde pues preparamos este programa que hoy queremos contarles. Entonces, pues eso, ya llegó Jairo, mira, presente, dice, buenas noches. ¿Qué onda, Jairo? Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. Jairo es uno de nuestros actuales alumnos en el máster junto con Rebe, que están en el mismo grupo, pero particularmente Jairo ha manifestado mucho interés por la parte narrativa y muchas otras personas, y está padrísimo que estés por acá. Entonces está bien, y si quieres, Jairo, te invitamos a que preguntes lo que quieras. Todos pregunten lo que quieran. La idea de esta transmisión es justamente profundizar así durísimo, ¿vale? Para que también vayan conociendo cómo funciona y demás. Entonces, bueno, pues diría entonces que para concluir la primera parte, ese tema que estamos detectando es lo que nos motiva a generar este tipo de proyectos, y creemos que lo que vamos a ver ahora pues hace mucho sentido en tanto la vertiente que puede llegar a tener esto en la industria del entretenimiento, cuando menos habla hispana, México, la región, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, ¿cuándo empezamos? A ver, lo que queremos es, fíjense, a mí me gustaría también que habláramos un poquito, Emilio, del perfil, porque también, una vez más, ¿no? Está como la parte paradigmática de, pero ¿qué es lo que yo necesito para poder comenzar a escribir profesionalmente, ¿no? Y es como, si lo vemos desde la arista académica tradicional, no, pues te van a pedir hasta cartilla de vacunación, ¿no? Pero justamente no, justamente lo que nosotros pensamos es que se puede hacer de una manera muy diferente. Yo diría, para empezar, y te doy la palabra, que yo lo resumiría de esta manera. Tú explícaselos y clávate más, pero yo lo explicaría bien somero. Está dirigido y está pensado para quienes estén interesados en contar historias. Punto. Sencillito. Me gusta contar historias, pero que no se quede en la parte creativa nada más, o del brainstorming de la narrativa, sino generar la formación suficiente en ustedes, en estos eventuales participantes, para que esto derive en valores o activos importantes en empresas de producción, que podamos mandar un pitch, que se pueda mandar un guión, que se puedan generar materiales para, ya decíamos, series, televisión, streaming, cine y videojuegos. Pero ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo ves más bien ese perfil? Cuéntales. Pues la clave yo creo que está más bien en el enfoque, ¿no? Porque, o sea, al final lo que tenemos aquí es un producto diferente conforme a lo que estamos buscando en los medios, ¿no? Normalmente, y me pasa mucho cuando veo gente de mi edad, ¿no? Que está interesada en escribir, piensan que todo escribir tiene que ser súper técnico, que hay que aprenderse toda la gramática, ¿no? Todas las reglas que existen, todo lo feo, ¿no? Lo que luego resulta un poco aburrido, ¿no? También cuando nosotros estábamos en la primaria, pues era siempre, hay que aprendernos los verbos, hay que aprendernos lo técnico, los autores más importantes, ¿no? Y todo eso. Pero aquí realmente el enfoque es más hacia la parte creativa, ¿no? De dónde sacamos las ideas para que lo demás se construya, ¿no?
porque no viene de la nada. Y también mucho esta parte que vamos a ver, que vamos a revisar también más adelante, tiene que ver con de dónde sacamos esas ideas, pero también de dónde vamos a partir para organizarlas, ¿no? Para conformarlas como algo que no solo vaya a la literatura, sino un medio ya, hablamos de cine, guiones, videojuegos. Entonces eso implica también mucha dedicación de cómo observar, de mucha sensibilidad también. Es cambiar nuestro chip, ¿no? Que tenemos siempre sobre la lectura y sobre lo que escribimos también. Y ahora, bueno, gracias a la tecnología se está cambiando, ahora todo es audiovisual, entonces hay que adaptarnos a eso. Yo lo defino más como es un cambio de enfoque, ¿no? Lo tenemos más arraigado en el sentido literario, pero no, estamos en el enfoque diferente que ya tiene que ver más con la tecnología, con Netflix, con Disney Plus, todo esto que tenemos ahorita, y que obviamente necesitamos construir nuevas historias a partir de eso, ¿no? A partir de ese nuevo enfoque. Correcto, correcto. Y eso nosotros hemos tratado a lo largo del tiempo acá en la escuela, en MST, de justamente focalizarnos, centrarnos muy concretamente en las cosas. Porque claro, tienes razón, Emilio, podríamos empezar con y ahorita lo van a ver en las materias y en los tópicos, cómo lo dividimos. Podríamos empezar con gramática, ¿no? Ortografía y cosas que la verdad es que no importen, pero es que no podemos ponernos a enseñarlas en el tiempo que estamos planeando hacerlo si es que queremos incidir ya en los fenómenos de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues diría que no es que lo queramos hacer somero ni que no estemos tomando en cuenta la importancia que tienen esas disciplinas, pero aquí es venir a escribir, venir a crear, quitarnos también de esos atavismos históricos y paradigmáticos que tenemos de México no puede escribir ciertos géneros, o Latinoamérica y la región habla hispana, no, nosotros no nos podemos permitir terror, sci-fi, etcétera, porque no, nosotros hagamos melodramas o novela rosa, y no es que esté mal lo hacer melodramas y novela rosa, pero es que llega un punto en el que creo que podemos incidir en otra cosa. Entonces, concretando esta parte es para la gente que quiera escribir. Entonces, estudiantes que estén en este momento, ¿por qué no?, en una carrera universitaria afín, que ya hayan acabado la carrera y que ahora quieran focalizarse, especializarse en algo particularmente, a lo mismo que la gente que ya pueda estar hoy día haciendo guiones para televisión o haya tenido, por ejemplo, el interés o la necesidad de vender un proyecto de cuento, lo que sea, pero que hoy quiera cambiar, como dijo Emilio, el enfoque al entretenimiento masivo, ¿no? A la parte masiva, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, dicho eso, fíjense, les queremos mostrar acá, que ya tenemos todo listo, fíjense, un poco las materias. Esto es un vistazo rápido, ahorita nos podemos así clavar muy concretamente en cada una de las materias, pero fíjate, cuéntanos, Emilio, cómo las concebiste, es decir, sí. ¿Por qué estructuralmente de esta forma? Sí, bueno, primero, o sea, teníamos que irnos desde la base, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar todo esto? Como les dije antes, o sea, podríamos empezar por la parte de la gramática, ¿no? O por la parte de lo técnico, aburrido, bueno, podríamos incluso empezar por leer y todo, pero no, o sea, ¿de qué nos sirve todo ese conocimiento? Que es muy válido también tenerlo, por supuesto, es un buen extra, pero no nos sirve de nada si no entendemos cómo organizar y cómo idear, porque eso también es muy importante. Entonces, la primera parte sí va a tratar mucho de fundamentos, esta primera sección, pero también está muy enfocado en la sensibilidad que tenemos que generarle a ustedes, ¿no? O sea, tenemos que observar lo que tenemos ya, que ya existe en el medio, ¿no? Lo que está ahí, y a partir de eso, analizarlo, esa palabra es súper importante, el análisis, ¿no? Analizarlo y a partir de eso, entender cómo funciona, y ya que entendimos cómo funciona, ahora sí nos vamos a la aplicación, ¿no? Que esa sería la segunda parte. Entonces todo esto serían fundamentos, ¿no? Tratar de entender cómo nace una historia y después nos vamos a la aplicación, ¿no? Poco a poco avanzamos hacia un poquito más esta dinámica de taller, ¿no? Entender mucho también cómo es que en este tipo de medios audiovisuales se organiza la gente, trabaja la gente, ¿no? Que está metida en guionismo y demás, y cómo también todo lo que ya existe se puede volver a utilizar, ¿no? De alguna manera, con ciertos recursos que nos podemos adueñar o apropiar para generar nuevas historias, ¿no? Entonces ahí empieza la aplicación, nos metemos de lleno. Todo esto también incluye, por supuesto, que vayamos ejercitando esta idea de escribir
no escribir historias complejas, obviamente, todo va desde poco hasta mucho, Ujú. pero que sí empecé esta sensibilidad, ¿no? Empezamos a escribir, a soltarnos, que no sea simplemente de, híjole, es que no sé escribir, no tiene mucha coherencia, bueno, eso se va trabajando todo este tiempo, ¿no? Hasta llegar a lo último, que ya sería ya la fase que le llamamos la producción, ¿no? Que es Correcto. cuando tenemos ya aprendido todos los fundamentos, ya sabemos de qué se trata, cómo funciona, ya podemos aplicarlo para nuestro favor. Bueno, ahora sí nos vamos a poner a hacerlo profesionalmente, ¿no? Claro. Entonces ya podemos con estas últimas herramientas que le vamos a dar, porque esta última fase consiste en eso, en dar herramientas para que ustedes ya puedan hacer un pitch o lo que sea, lo que quieran. Vamos a ver cómo organizar también todo lo que ya vimos y ponerlo en una historia fresca, nueva, original. Ya con todo esto, en estas tres fases, ustedes están listos para cualquier cosa que tenga que ver con este entretenimiento masivo, ¿no? Porque de Claro. eso se trata. Entonces, pues eso, el resumen sería que son estas, digamos, tres fases que serían fundamentos, aplicación y producción, ¿no? Por estas atravesamos. Pero bueno, también hay áreas, ¿no? Y como les comenté, o sea, Justo. no es tan importante sabernos puntuar o saber gramática si no sabemos todo lo demás. Entonces, el análisis narrativo es súper importante. Es la primera cosa en la que nos vamos a enfocar, en ver lo que ya existe, películas, series, videojuegos, cosas narrativas, es decir, unas historias que ya están hechas. A partir de eso lo tomamos, ¿no? Y empezamos también a hablar un poquito de diseño narrativo, que al final de eso se trata, ¿no? Justo. Así como se hace diseño con otras cosas que no tienen que ver con escribir, así lo mismo hacemos esto, ¿no? Ahí pasamos por un mapa, pasamos por ciertos diagramas, o sea, pasamos por esas partes para que nuestro cerebro comprenda todo lo que tiene que ver con estas historias, ¿no? Obviamente, esa sería como la segunda área, pero obviamente va a haber también una tercera área, que es el área narrativa, pero de taller, ¿no? Que al final, ya les dije, todo el tiempo va a estar este taller, pero el chiste es que ustedes vayan ejercitando esta escritura, ¿no? Que al final de eso se trata, ¿no? Estarlo practicando, así como en el dibujo, que mientras más dibujes mejor. Mm. Y por último, pues esta producción, ¿no? Que no es más que hacerlo ya desde un punto de vista serio, profesional y muy técnico, sí, pero también muy entretenido, porque obviamente son cosas que tienen que ver con, ya tirándonos un poquito más a lo visual, pero que siguen siendo cosas que vamos a utilizar para generar nuevos productos, ¿no? Entonces, Ok. esas serían como los cuatro áreas de las tres fases que tenemos construidas, ¿no? Ok. No, buenísimo. ¿Te late entonces si nos vamos hacemos un zoom in y nos vamos Sí, concretamente acá a materia? Áreas para que las vean gráficamente, que acá las tengo. Miren. sí, Las hicimos de esta manera. Esto es lo que ahorita comentabas, ¿no? sí, claro. Sí, sí, sí. Esta parte acá. Entonces, a ver, ya viendo el diagrama, entonces una recapitulación rapidísima de cada área. Porque aquí las tenemos hasta por colorcito, por si tienen Ah, alguna duda. A ver, venga. sí, pues obviamente durante estas tres fases, que serían cada dos bimestres, bimestre 1, 2, luego 3, 4, 5 y 6, vamos a estar viendo primero fundamentos, luego aplicación, luego producción. Que son Desde el estas, ¿no? inicio, Que sí, son claro. estas meras. Aquí, estos son a los ejes que te refieres, ¿no? Ajá, estos son como, sería el bimestre 1 y 2, que sería fundamentos. Luego estaría el 3 y 4, que sería aplicación, y el 5 y 6, que sería producción. Aquí abajo también lo podemos ver, ¿no? Sí. Pero justamente están por colores para que vayamos distinguiendo mucho a qué área pertenecen, porque digamos que estas áreas tienen que ver con el enfoque que le vamos a dar a cada una de las partes, ¿no? Entonces primero tenemos el enfoque de análisis, que para mí es súper importante, es la base de todo, ¿no? De nada sirve que todo lo que existe lo veamos y ya, ¿no? Nosotros, nuestro trabajo aquí va a ser no nada más verlo desde el punto de vista de, claro, es una película muy entretenida, está muy padre, no, nos vamos a meter desde el punto de vista técnico, ¿no? De hecho, por eso, en esta área también tenemos justamente ya entrando en materias, ¿no? Tenemos esta materia que se llama apreciación cinematográfica, ¿no? No lo vamos a meter obviamente en planos, por ejemplo, eso es más propio obviamente de la carrera de cine, pero nosotros sí lo que vamos a hacer es apreciar mucho estas historias estructuralmente hablando, ¿no? De dónde salieron, por qué existen, por qué es importante que existan y cómo lo lograron los autores, ¿no? Que escribieron todo esto y por qué son tan efectivas también. Todo ese análisis es súper relevante, ¿no?
Y también del mismo color aquí arriba, en la misma primera área, tenemos la clase de originalidad, que le pusimos de Story Draft, ¿no? Esta clase muy importante porque mucha gente pues, sí le tiene mucho miedo y con justa razón a la página en blanco, ¿no? Bueno, eso se va a acabar con esta clase, ¿no? ¿De dónde podemos agarrar las historias nuevas, ¿no? ¿De dónde sale esa mal llamada inspiración, ¿no? Que más que inspiración deberíamos tratar de recuperar lo que ya existe, ¿no? Todo eso lo vamos a utilizar como la primera área, ¿no? Que sería el análisis narrativo, propiamente dicho, ¿no? Luego tenemos, por supuesto, la segunda área, ¿no? Es la del diseño narrativo. En esta área de diseño nos vamos a meter, si se dan cuenta, el primero y segundo bimestre, ¿no? No tenemos como tal esta área porque eso ya tiene que ver más con lo que aplicamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta clase de géneros narrativos ya nos vamos a meter a aplicar. ¿Qué pasa en los géneros narrativos, no? Primero, distinguir los géneros narrativos de audiovisuales de los literarios, porque no todos funcionan, ¿no? En la misma categoría, ¿no? Y también ver cómo funcionan esas convenciones, ¿no? Cómo se generan, valga la redundancia, estos géneros narrativos, ¿no? De dónde nacen y por qué son importantes que ustedes los conozcan, pues porque al final los pueden tomar como una estrategia o como una base, una guía para crear una nueva historia, ¿no? Y también tenemos en ese mismo rubro del área de diseño narrativo el desarrollo de personajes. También entra en diseño porque también nos vamos a meter a crear los mejores personajes que haya, ¿no? Y cómo es que esos personajes son relevantes y además son entretenidos, son simpáticos para el espectador, ¿no? Todo eso se va a ver en personajes, ¿no? Ya saben, también lo más técnico que seguramente muchos ya hayan oído, el arco, la psicología del personaje, todo eso, ¿no? Pero desde un punto de vista obviamente focalizado en el diseño, ¿no? Crear los personajes desde el punto de vista narrativo, porque habrá el otro área, ¿no? Que es el área de diseño de personajes, pero desde el punto de vista visual. Bueno, nosotros hacemos eso, pero desde el punto de vista de los personajes, es decir, los que hacen lo visual hacen que el personaje funcione en pantalla y nosotros hacemos que el personaje funcione para el espectador, ¿no? Que convenza, ¿no? Para todo eso. Y luego nos vamos al siguiente área, que es el que está en amarillo, que sería el de taller, ¿no? Y ya les dije, este sí va a estar en todos los bimestres porque es muy importante que vayamos soltando un poquito esta idea que tenemos de uy, es que no me sale escritura, es que yo no sé, porque ya cuando entro en contacto con el papel ya me da cosa. Bueno, todo eso lo vamos a erradicar porque tenemos que también empezar a escribir, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos una clase muy interesante que se va a llamar escritura maestra, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, hay muchos escritores y guionistas que han trabajado en sus propias obras, en sus propias películas, series, en sus propios videojuegos, ¿no? Y que son ahorita súper relevantes, ¿no? Les sonarán nombres como Christopher Nolan, por ejemplo, que ha hecho muchas películas muy importantes, ¿no? En los últimos tiempos, ¿no? Denis Villeneuve, algunos lo comentaban también, entre otros muchos más, por supuesto. Y vamos a tomar lo más importante de cada quien, va a tener que ver también con el análisis, pero lo vamos a utilizar como calca, es decir, cada clase vamos a platicar cómo funciona lo que ya hace esta gente que ya son maestros, pues se llama escritura maestra, y lo vamos a utilizar como calca, es decir, tenemos su estructura, ya sabemos cómo utilizan las historias, bueno, vamos a generar historias como práctica que tengan que ver con lo que ellos hacen, ¿no? Entonces vamos a escribir como los maestros, eso es digamos que el foco de esto, ¿no? El enfoque. Y luego tenemos también la escritura creativa, que digamos que es la otra parte. Unas son calcas, pero las otras son ejercicios creativos, porque por supuesto necesitamos expandir esa creatividad, desarrollar lo que ya tenemos en la mente, que luego no sabemos cómo plasmar en el papel. Bueno, todo eso, ¿no? Va a haber ejercicios de escribir cierto tipo de temas, con cierto tipo de géneros, con cierto tipo de personajes. Nosotros les vamos a dar, digamos, el personaje, ustedes van a escribir alrededor de él, y van a estar trabajando, escribiendo hasta que pierdan el miedo al papel y hasta que vean que mejoren con cada vez más con todo lo que ya tienen, ¿no? De la escritura. Y obviamente no decimos que vamos a ignorar la gramática y que vamos a ignorar la puntuación, seguramente va a aparecer de vez en cuando, pero ese no es el enfoque como tal, ¿no? Eso saldrá como duda, se resolverá la duda, pero acuérdense que eso es, digamos, lo secundario, ¿no? Lo principal
es que ustedes sean más creativos en ese sentido, ¿no? Y por último, en ese mismo área tenemos lo que le pusimos ya en el último, hablando de producción, el portafolio narrativo, ¿no? El story case. En el portafolio narrativo le sonaron un poco los portafolios que ya hay visuales, ¿no? Para alguno que quiera hacer concept art y demás, pues les exigen un cierto portafolio. Bueno, pero para los que hacemos guiones también vamos a tener una especie de portafolio, vamos a tener una especie de preliminares, ¿no? Que nos distingan como algo en la industria y que nos llamen para las historias, ¿no? Y que tengamos un precedente de lo que escribimos. Bueno, todas las herramientas que eso implica lo vamos a ver en portafolio narrativo y lo vamos a practicar, ¿no? Desde pitch, de cómo pitchar una historia a cualquier plataforma de streaming que ustedes quieran, hasta cuántos problemas tenemos con los canvas, cómo podemos agilizar todo lo que ya vimos, ¿sí? Para que, por ejemplo, si ustedes les piden una historia o que los acepten en una historia, pero tienen que acabarla rapidísimo, bueno, todo eso les vamos a brindar estrategias, ¿no? Para que ustedes les tengan, que sea más fácil para ustedes narrar esas historias que el medio exige, ¿no? En la velocidad que el medio exige. Y por último, ya para terminar con las áreas, tenemos la producción narrativa. Y esa está en rojo porque digamos que es la parte más técnica y por lo tanto la más compleja. Pero eso no quiere decir que sea imposible, sí, es un poco difícil, pero no es imposible. En esta producción, que también tiene que ver con la última fase de esta construcción, vamos a revisar mucho ya cómo podemos esto plasmarlo a lo que nos piden, ¿no? Y hay tres cosas fundamentales. Tenemos las estructuras narrativas, las tramas, ¿sí? Los plots, los famosos plots, y las escenas, ¿no? Lo dividimos así por una razón muy importante y también por eso los nombres en clave que tienen, ¿no? Story log, story plot y story script. En el primero vamos a ver cómo existen todas estas estructuras que no vemos a simple vista como simples espectadores, pero que ya metiéndonos en esta industria, en esta área, vemos, dilucidamos, ¿no? A partir del análisis que ya les platiqué, y vemos que de fondo hay una estrategia que muchas personas que se dedican a esto siguen, ¿no? Estructuras que van desde el monomito, que seguro alguno conocerá, ¿no? El famoso viaje del héroe, hasta los creadores de la serie de Rick y Morty, ¿no? Entonces todos esos tipos de estructuras los vamos a analizar, los vamos a destripar y los vamos a utilizar a nuestro favor, e incluso les digo más, vamos a generar nuestras propias estructuras, porque ¿por qué no? ¿No? O sea, también ese enfoque le falta mucho a las escuelas actuales, ¿no? Que sí utilizan mucho de lo que ya existe, pero no trata de generar nuevas intenciones, ¿no? Y eso también lo vamos a hacer, vamos a generar algo que sea súper cómodo para estar estructurando nuestras historias y que sea súper fácil acomodarlas, ¿no? Porque luego tenemos muchas ideas, pero no las sabemos acomodar. Y luego tenemos las tramas, ¿no? Esta famosa palabra del plot, ¿no? De la historia. Pues obviamente en esta clase tenemos que ver cómo hacer efectivo todo lo que tiene que ver con la emotividad. Cuando una persona está viendo una serie o una película, también es muy importante identificar cuáles son las partes que hace que se emocione esa persona, ¿no? Que se emocione, que se mantenga pegada, que sea efectivo todo lo que nos están contando, que el ritmo sea perfecto. Todo eso vamos a verlo en las tramas y vamos a hacer nuestros mapas de tramas, que seguro por ahí encontrarán alguno en internet, de películas famosas, ¿no? Y vamos a analizarlas, vamos a construir nuestros propios mapas de tramas y vamos a tratar de que todo sea súper sencillo. Y por último, yéndonos a la construcción de escenas, esta es la parte ya final y por lo tanto la más fundamental, ya yéndonos a la producción, porque aquí ya vamos a empezar con el guión, ¿no? Obviamente ya propiamente dicho, y en ese guión pues obviamente van a ocurrir escenas, pero ¿cómo podemos hacer escenas que no aburran? ¿Cómo podemos hacer escenas perfectas, que queden muy bien respecto con el tono y el género? Bueno, todo eso va a estar en construcción de escenas. Vamos a tomar los personajes, el género, todo lo que ya vimos, ¿no? El análisis cinematográfico, todo lo creativo que ya vimos con la estructura creativa, y todo eso va a ir plasmado ya en una escena, ¿no? Ese es, digamos, que es el enfoque de esta clase, ¿no? Y en general, eso es lo que vamos a ver a grandes rasgos, ¿no? Podría meterme más, seguramente hay algunas cosas que van a surgir de dudas, pero a grandes rasgos, eso es lo que vamos a hacer aquí. Y bueno, eso. Súper, sí, grosso modo, y es un primer overview lo que queríamos mostrarles, porque creo que es muy importante que haya consecuencia de lo que estábamos planteando al principio, de que no estamos pensando meramente en formar gente solo creativa, sino gente que
pueda ir creando una visión, un enfoque, que pueda ir soltando esa parte de la idea, de perderle, como dijo Emilio, el miedo a la escritura, pero también, por ejemplo, en la parte de apreciación, abonar a la sensibilidad del individuo, porque escribir, sí, estamos convencidos de ello, escribir es una consecuencia, en tanto tengamos una sensibilidad desarrollada. Y ahora, habrá gente que nace más sensible que otra, está bien, pero quienes no lo tengan de esa manera, bueno, podemos trabajar en ello. Y lo podría resumir de esta manera, ¿no? Es ver mucho cine, pero conscientes de lo que estamos viendo, para poder tener una buena lectura de esa parte. Entonces, no solo es analizar, que es básico, es además tallerear, escribir, soltar la mano, generar hábito de escritura, generar técnicas, desarrollar esa disciplina en lo general, para entonces empezar a articular con el diseño narrativo, con todas las herramientas y demás, y finalmente darle salida, que ahí quisiera por último abundar en lo que decías, ¿no? La escuela tradicional nos enseña, pero no nos dice, ¿y cuál es el paso 2? O sea, ¿cómo pago la renta de esto? Y justo nosotros queremos llevarlo para allá, queremos hacer, incidir en las personas que nos acompañen, no quedarnos simplemente en el tintero con buenas ideas, o incluso desarrolladas en un buen portafolio de diseño, de narrativo, sino que seamos capaces de buscar las alternativas para poder generar carpetas de producción, empezar a mandarlas con las productoras, empezar a incidir en los estudios y finalmente levantar la mano como profesionales de la escritura y empezar a decir, pues aquí estamos, ¿no? Empecemos a enviar, porque de otra manera pues esto no se va a lograr, ¿no? Entonces, bueno, para plantear esa parte. ¿Qué nos decían por aquí? Sí, de hecho, bueno, yo quería... Sí, dale. Un poco porque, claro, o sea, tenemos también este dilema, ¿no? Dicotómico, como dijiste, es que México solo hace comedia, ¿no? O melodrama, ¿no? Y también esta idea de para qué, pues son dos cosas fundamentales. Uno, porque Latinoamérica, México, habla hispana, necesita mostrar lo que tiene de talento, ¿no? Al mundo. Y eso implica separarnos de lo que ya tenemos, buscar la salida, ¿no? A partir de nuevos géneros y exponerlos, ¿no? Y lo segundo, porque todo el tiempo nos contamos historias, ¿no? Y lo vimos ahora con el COVID, la importancia, ¿no? De las historias, ¿no? Nos tuvo que golpear, lamentablemente, un virus para que lo entendiéramos, de cómo de relevante es que existan series, películas, videojuegos, cosas en la industria que nos mantengan entretenidos. Entonces, cuando a ustedes les digan que de esto no se puede vivir o que esto no tiene mucha relevancia, no les hagan caso, porque sí, esto... Claro, o hay ignorancia o mala fe, porque no hay de otra, porque de esto se puede vivir. Y dijiste algo bien importante. En la época de COVID el entretenimiento se volvió, fíjense, no es que haya sido más relevante, simplemente que lo abrazamos con más fuerza. El entretenimiento va ligado al ocio del ser humano como su propia humanidad. Es necesario, es absolutamente necesario contar historias, y justamente pues esa parte desarrolla lo que decíamos. Y diría, fíjate, para entrar en esa parte de que de las cosas que se hacen en la región, que digo, yo no tengo el prejuicio para plantear que sean obras malas, pero necesariamente creo que hay otra alternativa también, no en vez de, además de, o sea, si quieren seguir haciendo las comedias facilonas, digeribles, creo que súper bien, adelante. Sí, claro. Es parte de una industria, ¿no? El mejor cine del mundo y el peor cine del mundo pues tiene que estar en la misma industria, pero ya van demasiados años, ¿no? Demasiados años, y hay un planteamiento importante. Fíjate, nos están planteando por acá unos comentarios. Bueno, dice Michelle, ¿qué onda, señora? Buenas noches. Enrique Cruz, creo que se escucha muy bajito. Hicimos un ajuste ahorita en el volumen, nos habían dicho que se oía bien, pero ya le subimos un poquitín. Dice SKs, dice, no casi toda Latinoamérica hace comedia, incluso nuestras películas de dramas tienen parte de comedia, como Corazón de León, que existe una versión en cada país latino. Sí que es cierto, ¿no? Sí, como que hay ciertos íconos, ¿no? Por cada región. Eso es también muy curioso, ¿no? Que
que ahora los íconos del cine, a diferencia de los siglos de oro específicos de cada región, ahora son de la comedia, ¿no? O sea, identificamos más a personas, actores y demás que hacen ese tipo de producciones que a otros, ¿no? Y eso está raro, pero sucede, sí. Claro, cuando menos nos debería de hacer ruido, ¿no? Y decir, Sí, a ver, nos debería de preguntarnos qué onda. preguntarnos, y claro, y sin juzgar el trabajo creativo que se hace hoy. Todo trabajo creativo merece respeto porque hay un valor, hay un artífice valioso detrás, pero sí cuando menos que nos haga ruido decir, a ver, ¿por qué son los mismos haciendo lo mismo al mismo tiempo durante tanto tiempo? Es el final del día, creo que es el problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a... y lo planteé acá con el comentario de SK, que dice que al final del día hasta las películas de drama tienen parte de comedia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, a ver qué opinas, y qué opinan nuestros amigos que nos acompañan, que sí tiene que ver mucho con la cultura diagonal y idiosincrasia de Latinoamérica, que es mucho nuestra manera de ser, ¿no? Pueblos alegres, de sangre caliente, geográficamente de costa, ¿no? Que está bien, esa parte está bien y nos hace ser personas felices. Y ustedes saben que los planteamientos narrativos que se hacen en el entretenimiento tienen siempre que ver con la visión que cada quien tiene, como pueblo, como país, y es indisoluble. Pero eso no significa que si somos optimistas no podamos plantear historias pesimistas. Pesimistas en el buen sentido, ¿no? Que nos hagan hacer planteamientos de cualquier tipo. Y ahí creo que es donde estamos atorados. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a incidir. Sí a las comedias, a mí me gustan. Sí a ese tipo de cine, no tengo rollo. Pero ¿qué hay de lo demás? ¿Te acuerdas que un día platicábamos de la nula apuesta de México diagonal a la región con la ciencia ficción? Sí, no solo eso, sí. O sea, bueno, no solo que no existan medios, sino que no apuestan o sea, no procuran hacerlo. Y también los pocos intentos mínimos que ha habido terminan casualmente en la comedia, ¿no? A veces involuntaria, ¿no? Es como que involuntariamente terminamos riéndonos, ¿no? Y no tampoco hay que ignorar que le está pasando también a Hollywood, ¿no? Porque inevitablemente le está pasando, por ejemplo, a Marvel, ¿no? Todas estas historias que de repente son más graciosas que interesantes. Sí. Entonces, pues sí, tenemos que nosotros también, ahora que está, digamos, porque Estados Unidos lo hizo muy bien, ¿no? Cuando empezó a hacer Hollywood y todo, empezó a contar una cierta narrativa, ¿no? Que tenía que ver con su momento, con su actualidad, y construyó a partir de eso un montón de historias, ¿no? Y lo vamos a ver también en las clases, cómo los temas se repiten, porque es lo que nos dice como seres humanos, ¿no? Y los temas de la historia se repiten, pero desde puntos de vista diferentes. Entonces eso hicieron muy bien. A partir de muchos géneros establecieron su narrativa, ¿no? Como país, como región y como momento, ¿no? Y eso creo que nos hace falta a nosotros, porque en algún momento tuvimos este siglo de oro en el que teníamos un montón de cine que apostaba por la reflexión, también por la comedia, por supuesto, pero como que lo dejamos a partir de eso, ¿no? Igual y necesitamos recordar lo que somos, y también a partir de lo que nos dice la vida, contar esas historias, porque de eso se trata. Desde que existe la humanidad nos contamos historias, ¿no? Y esas historias tienen que ver con nuestra experiencia, y a partir de eso hay que escribir. Totalmente, hay que reconciliarnos con los tópicos, los géneros que históricamente la región ha hecho, ¿no? Que han sido buenos. Comenta, fíjate por acá, Tania Robles dice, también creo que estamos viviendo un momento muy interesante donde comienzan a asomarse proyectos con su voz propia, como es el caso de Huesera, la peli, ¿no? Que recién se estrena. Y fíjate, diría, ¿qué será esa? ¿Qué será? ¿Eso será terror o es que? No sé. No estoy tampoco muy enterado, pero... Porque apenas se estrena, ¿no? O sea, pues se estrenó apenas hace como 2 semanas. Pero bueno, asumo por la... A ver, según yo sí es como de terror, pero... Sí. sí es mexicana, según yo. Sí. Y sí, o sea... Y eso es muy curioso también, que ya están empezando. O sea, tenemos, por ejemplo, también mucho director o mucho productor mexicano que ya está trabajando en Hollywood, por ejemplo, ¿no? El caso de Guillermo del Toro recientemente con su serie de Netflix, ¿no? Sí. De terror también. De terror. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que rescatar, que no se nos olvide que eso es posible, ¿no? Claro, y luego, fíjate, hablando de México, el país de las supersticiones,
No, y luego, el país de los mitos y las leyendas. las leyendas. Que hayamos renunciado a seguir contándolas me parece escandaloso, cuando menos. Y es verdad que el terror tuvo su época dorada en México. Los renglones torcidos, Más negro que la noche y otras de Taboada y otras más historias que tuvieron su momento. Me acuerdo también de aquella época en los años 80 cuando El Maleficio, ¿no? Una comedia del diablo, ¿no? Y de poseídos. O El extraño retorno de Diana Salazar, que era viajes en el tiempo, Inquisición presente, pero las brujas, el diablo. Es decir, había una apuesta interesante, y eso era televisión. Había una apuesta interesante, sí. Pero de repente, pues claro, los dramas que tuvimos en el país en la materia, y que acabaron derivando en comedias rosas, todas, en todo momento. Y creo que esa época se está agotando, ¿no? Ya digo, debe de existir, está buenísimo, pero creo que ya es suficiente, ¿no? Ahora hay que, además, no en vez de, yo no soy de la idea de, yo no comparto, por ejemplo, la idea de que, creo que mucha gente dice de que las películas de Derbez o de Mar Chaparro, Marta y Gareda son basura. Pues no creo que sean basura. Tienen su propósito, ¿no? O sea, están hechas para lo que están hechas, sí. Y ya está. O sea, tampoco buscan que reflexiones filosóficamente, por supuesto, pero te buscan la risa, y si lo logran, pues funciona. Que funcionan y que son buenas, ¿no? O sea, claro. En ese sentido. Ahora, pero claro, el enfoque es el que hay que manejar. O sea, a mí me resulta también muy curioso que ya ahorita, por ejemplo, de tantos años que lleva Hollywood existiendo, pues ya se empieza a ver la misma repetición de lo mismo. Creo que también eso es un buen momento para todos nosotros y otros muchos países para empezar a agarrar esta nueva ola, ¿no? Por ejemplo, todo el caso de lo que está ocurriendo con Dark, producciones que son ya más europeas, ¿no? Sí, Dark, que es alemana, que tiene un punto de vista tan diferente, y luego nosotros, que tenemos puntos de vista tan interesantes, ¿no? De los cuales podemos empezar a abordar historias, ¿no? A mí, te voy a poner un ejemplo, ¿no? De esta película española, ¿no? La de Cronocrímenes, ¿no? Que hecha con muy poco presupuesto, pero que es buenísima. O sea, aborda los viajes en el tiempo desde el punto de vista español, ¿no? De la visión sociocultural española, y es una cosa increíble, ¿no? O en el caso de otras historias que son sí más dramáticas, como esta película, no recuerdo exactamente de dónde es, creo que sí es Argentina, la de Relatos Salvajes, ¿no? Sí, Argentina. Que son propuestas diferentes, ¿no? Más dramáticas, más teatrales, y eso creo que lo podemos agarrar. Ya eso ya empieza a aparecer. Bueno, lo agarramos y lo tenemos que explotar, así como lo hizo Estados Unidos, y ya empezar a hacer nuestra propia industria, ¿no? Sí, y perderle el miedo al apoyo. Yo lo veo así. Muchos productores creo que no se atreven, y lo digo en el mejor de los sentidos, a producir lo que se conoce como las producciones ambiciosas. ¿Por qué presupuesto? Pero porque a veces a lo mejor estamos pensando que muchas cosas se resuelven meramente con el show off o los gimmicks de visual effects. Y pues una buena historia al final del día, pues no necesariamente requiere de... O sea, sí, que bien si tienes el presupuesto, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, aquí estoy poniendo justo en pantalla la de la huesera, la que está comentando ahorita Tania. Sí. Justo es esta, sí. Y es terror. Entonces, sí, está buena la premisa, ¿no? Valeria, deseado a lo largo de tiempo y sin éxito el quedar embarazada. Y justo cuando lo logra, empieza a ser visitada por una presencia extraña que la amenaza a ella, a su pareja y a su no nacido. Jalo. Está bien. Sí, claro. Eso es lo que hay que empezar ya ahora a explotar, ¿no? Ya está. Ahora hay que agarrarlo y seguir escribiendo, ¿no? Sí. Y perderle miedo también, decía yo, al género, que puede ser que sí requiera más recursos visuales. En el sentido sci-fi, ¿no? En el sentido escenarios, en el sentido de otras cosas. Pero, ¿cómo podemos salir de este marasmo visual en el que estamos si narrativamente tampoco salimos, ¿no? Y no le queremos apostar. Pues el primero tendría que ser la base, es la narrativa, ¿no? O sea, primero, básico. Si no tenemos claro qué queremos decir, pues no podemos empezar a poner efectos, ¿no? Claro, y otra cosa, fíjate, de lo que decíamos hace ratito. Bueno, comento esto y luego un comentario más. De que también creo que está urgiendo el que generacionalmente haya nuevo cine. Porque si revisamos ahorita, por ejemplo, nuestros tres adorados directores, Cuarón, Iñárritu, Del Toro, pero ya están sesenteando, ¿no? Sí, o sea, ya son más jóvenes. Sí, y está bien, y larga vida a los tres, pero ¿qué hay de los nuevos, de los noveles
que necesitamos que estén incidiendo. Y no hablo nada más de los directores que ya lo están haciendo, que son jóvenes. No, estoy hablando de los más jóvenes, de tu generación para abajo, que empiecen a entender, a sensibilizarlos de que también pueden escribir. Que no necesariamente tú tienes que ser el director, que no necesariamente tienes que ser el productor. Alguien tiene que plantear las ideas. Y como decías, porque si no hay idea no hay nada, ¿no? No, y luego algo súper preocupante que veo yo, ¿no?, de mi generación es que cada vez, no solamente están cada vez más perdidos, sino como que pierden cada vez más el interés por la lectura y por el cine, ¿no? Y eso es también algo que debemos evitar a toda costa, ¿no? Ahora con internet, pues obviamente podemos acceder a los resúmenes, ¿no?, de las películas, sí, ¿no? O los resúmenes de los libros, pero... Y luego, y el análisis, ¿cómo lo hacemos si no lo vemos, no? ¿Cómo entendemos de qué se trata si no hacemos el esfuerzo de entender la obra en su totalidad, ¿no? ¿Qué quería decir? ¿Cómo logró esto? Todo eso es importante visitarlo. Entonces nuestras generaciones son las responsables de lo que viene, ¿no? Pero justamente por eso hay que dejarnos de lado todos los prejuicios que tenemos, ¿no? Con respecto al cine, la lectura, los videojuegos, que es lo de ahorita, ¿no? Y que mucha gente todavía los demoniza, ¿no? Y no necesariamente tienes que jugarlos, por supuesto, ¿no? Pero tienes que conocerlos, ¿no? Saber de qué te están hablando. Y todo eso lo vamos a hacer aquí, por supuesto. Claro, sí, totalmente. Por cierto, muy recomendable Relatos Salvajes. Sí, la Argentina. Es una serie de historias ahí interesantes. De hecho, esa la estamos utilizando para ahora que estamos haciendo el máster. Con esta sección de storytelling lo estamos usando. Bueno, la vamos a usar, todavía no llegamos a eso en este grupo qué chido. Ahorita, pero próximamente vamos a atravesar esa fase, ¿no? Vamos a ver también un análisis al respecto. Qué chido. Bien, entonces dice por acá SKs, dice un comentario interesante, dice bueno, era un comentario completo, yo no lo leí todo porque se atravesó otro más, pero a ver, lo leo completo. No casi toda Latinoamérica hace comedia, incluso nuestras películas de dramas tienen parte de comedia, como Corazón de León, que existe una versión de cada país latino, porque la versión francesa de Corazón de León es más conocida por el mundo que las versiones latinas, si esa historia es de Latinoamérica. Qué heavy, ¿no? Sí, claro. Qué heavy. Entonces ahí es donde hay que plantear. Y no solamente reinterpretar, que es súper válido, ¿no? No, eso también es muy, muy importante. Podemos tomar historias que ya existen, ¿eh? O sea, ahorita se están mencionando cuántos derechos de autor de obras que ya han pasado que son famosas, ¿no? Bueno, ¿y qué tal el punto de vista mexicano, latino de eso? Eso es importante, ¿no? Lo hizo Del Toro hace poco con Pinocho. Bueno, pues nosotros hay que hacer lo mismo con otras muchas obras que existen ya, ¿no? Reinterpretar, readaptar, reimaginar, ¿no? Reimaginar. El punto aquí es poner nuestra visión del mundo a través de la narrativa, ¿no? Así es. Justamente. Y eso es cuestión de ponerse a hacerlo, ¿no? Obviamente aprendiendo las técnicas, aprendiendo, ¿no?, todas esas partes importantes, pero sí. Dice Tania Robles, totalmente urge nuevo cine y nuevas franquicias y nuevas propuestas. Si ver la nueva peli de MCU, pero también hacer contenido original, disfrutable y rentable. Claro, y fíjense, y no solo eso, sino en nuestro idioma y con nuestros códigos. Claro. Porque la visión que la gente tiene del mundo son los ojos de Hollywood, y está bien. Yo amo esa visión, no soy ingenuo y sé cómo funciona, pero me gusta mucho esa visión. Disfruto viendo Top Gun, o sea, no tengo problema. Pero ¿qué hay de nuestros códigos? ¿Qué hay de nuestros relatos, de nuestra narrativa como nación? El entretenimiento también puede construir memoria histórica. Y son las partes que creo que no estamos abonando. Así que, por supuesto, un día vas a ver la nueva del MCU y otro día te vas a ver una nueva peli de viajes en el tiempo mexicana, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay que incidir, ¿no? Sí, o sea, también esta idea de que tenemos también que transformar lo que vemos, porque, como bien le dijiste, todo está desde el punto de vista anglosajón, ¿no? Y pues no es lo mismo como ellos piensan que como nosotros pensamos. Ni necesariamente es la verdad, lo uso ni la verdad absoluta. Verdades no hay, ni menos en narrativa, ¿no? La narrativa no busca contar verdades. Así es. Pero luego las tomamos como verdades porque están en los medios y están masivos, ¿no? Y eso es lo que vemos y vemos y vemos. Pero no, o sea,
Lo importante es plasmar nuestro punto de vista, y por eso rescataba lo que están haciendo ahorita los europeos, ¿no? Que están expresando, oye, y si los viajes en el tiempo no funcionan totalmente así, bueno, hacen Dark, ¿no? Y empiezan me recuerdas, no me acuerdo del título, pero es una liga de superhéroes rusa, ¿no? Por ahí, una película por ahí. Claro. Entonces, todas esas propuestas, claro, no te dicen lo mismo un superhéroe ruso que un superhéroe estadounidense, ¿no? Porque, y lo vamos a ver en las clases cuando inicien, las convenciones de los géneros, las convenciones de las historias que existen, también parten a partir de, bueno, justamente se llaman convenciones porque todos se pusieron de acuerdo que así son las cosas, ¿no? Y por ejemplo, los superhéroes o el género fantástico superheroico, que así se le llama propiamente, está hecho a partir de valores que consideran los norteamericanos como algo, los norteamericanos, los gringos, ¿no? Los estadounidenses, consideran que son los valores por excelencia, los morales, ¿no? Al final nos están dando una lección moral, ¿no? Yo me acuerdo que les digo también ahorita en el máster, ¿no? Les digo, realmente Superman está representando a Jesucristo, ¿no? De alguna manera es la ideología, ¿no? Y también Batman representa otra, y Wonder Woman el feminismo, pero todas esas versiones del feminismo, esas versiones de Jesucristo, están vistas en el foco a partir de Estados Unidos. ¿Dónde está nuestro punto de vista sobre nuestras religiones, nuestras creencias, todo eso? Nuestros mitos y eso leyendas. Se puede depositar, claro, eso se puede depositar en los personajes, ¿no? Y en las historias. Bueno, ¿dónde está eso? Pero desde nuestro punto de vista, eso es lo importante. Claro, lo analogaría con el Popol Vuh, ¿no? Ándale. ¿Dónde está nuestro Popol Vuh para Netflix? Sí, de hoy. Tenemos un montón de Biblia y referencias y adaptaciones de la ángeles, Biblia, arcángeles, demonios, vikingos, nórdicos. Hasta nórdicos. Y que está increíble. Nosotros no. Tuvo que venir Marvel a ponernos a Kukulkan, ¿no? Claro, no, y eso es algo que me resulta muy curioso, ¿no? Porque mucha gente dijo, sí, pero lo está poniendo Estados Unidos, no lo estamos poniendo nosotros. O sea, el hecho de que Tenoch haya salido como este personaje, Namor, en Wakanda, ¿no? La nueva de Black Panther, claro, se aprecia mucho, pero no es nuestro punto de vista, sigue siendo el suyo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que hacer eso, pero desde nuestras capacidades. Y diría que sin complejos, sin prejuicios, sin fobias, sin filias, sin tampoco jugarle al objetivo, porque no tenemos por qué hacerlo. Es nuestra visión romántica, mitológica, pero nuestra. Sí, lo dijimos, o sea, al final la narrativa no son verdades. No puede aspirar a eso, mitos. Sería muy pretenciosa, ¿no? Además, sí, porque imagínate que Estados Unidos llegara con... Y ha pasado en algunas películas, que llegue con películas y así somos los mejores, ¿no? Y nosotros nos tienen que hacer caso con lo que les decimos, y la moral funciona así, y nos tienen que hacer caso, es la verdad. Pues nadie les gustaría, ¿no? Entonces, lo que hace Estados Unidos es sí poner su punto de vista, pero contraponerlo con los otros que existen. Claro. Y podemos hacer lo mismo nosotros, ¿no? Ellos no tienen una verdad, pues nosotros tampoco. Claro. Pero ¿dónde están nuestros mitos, no? Sí, si no, la cancha no está pareja en términos de tópicos y fenómenos abordados así. Se llama The Guardians, la que decías de los superhéroes rusos. Los guardianes, sí. Así es. Sí. Ahorita que estoy poniéndoles una referencia para quienes no la hayan visto, véanla, está bien chida. Sí, está muy interesante, porque además el presupuesto no es el mismo, el enfoque no es el mismo, el diseño no es el mismo. El lenguaje no es el mismo. Y el lenguaje no es el mismo. Y no me refiero al Rushki, me refiero al lenguaje cinematográfico, ¿no? Sí, el lenguaje cinematográfico propiamente, de cómo se cuenta la historia, desde qué approach, no es lo mismo. Es mucho más pesimista, ¿no? Sí, claro. Tiene que serlo, ¿no? Entonces, sí, dice por acá, SKs. El MCU ya no es rentable desde que dejaron de hablar de héroes y villanos. En su película, la de los superhéroes rusos, parecían más villanos que héroes. La que decíamos. Sí, justo lo que decíamos, ¿no? Es una visión más pesimista porque a lo mejor la lógica europea de aquel lado del este, pues no tiene por qué ser la misma, ¿no? Que se vanagloria de los mismos valores de este lado, ¿no? Además, nuestra concepción de héroes, pues es esa parte idílica y romántica, y no necesariamente Rusia tendría por qué tener la suya, ¿no? Pero creo que lo que hace rico a la apuesta y al espectador es ver las dos, ¿no? Ver al Capitán América
y ver por este otro lado al personaje del oso, ¿no? Que literal Sí. tiene la cabeza de oso, ¿no? Entonces Claro. es interesante. De hecho, a partir de eso es muy curioso porque a partir de eso se generó la nueva de Suicide Squad, ¿no? Como una especie de respuesta a esta película, ¿no? Muy Sí. curioso. Sí. Pero también lo que dice Cas es muy, muy interesante, que es, ¿por qué ya no nos dicen, y vale la pena la pregunta, ¿por qué ya no nos dicen lo mismo estos héroes y No. estos villanos? ¿Por qué ya no? Porque antes sí, ¿no? El hecho de que existiera Superman era súper importante, por supuesto que sí. Pero ya no estamos en las mismas condiciones. Los héroes ya no nos dicen lo mismo ni moralmente, ni psicológicamente, no empatizamos lo mismo con ellos. Y por eso cada vez es menos rentable, tanto el MCU como DC, como cualquiera que se les ocurra, incluso Disney, con su fórmula viejita de hacer personajes heroicos, y princesas y príncipes, ya no es lo mismo, ya no Sí. nos dice lo mismo. Sí, no porque- puede funcionar porque estamos en una modernidad, estamos desde otro punto de vista. Claro. Sí, porque además los valores cambiaron su vigencia. Los códigos para poder hablar de dichos valores fenecieron en su vigencia. Yo ponía un ejemplo el otro día cuando... pues hoy en la mañana que tiene clase, hablábamos de la generación de valor para una clase de concept art. Y justo yo decía que como este cambio justo lo que dijiste, como el cambio del héroe tradicional y las motivaciones que lo hacían tomar la justicia en sus manos, en sus propias manos, para salirse con la suya, han cambiado tan cañón. Por ejemplo, pongo el caso de Die Hard, Duro de Matar. Ah, claro. Sí. ¿No? Con Alan Rickman, la 1, en donde los alemanes rusos malos vienen a meterse a mi vecindario y entonces el héroe tomaba una causa colectiva, nación, Estado-nación, para tomar en sus manos la venganza y pues, darles en la torre. Ok, corte a John Wick, en donde ahora... Justo, sí, yo estaba pensando en John Wick, ¿no? Claro, y ahora John Wick dices, pero ahora ¿cuál es la motivación? ¿La patria? ¿La democracia? ¿La libertad? No, mataron a mi perrito. Sí, o sea, esa desintegración de los personajes de ahora, ¿no? ¿Por qué nos dice? ¿Y de dónde salen estas historias? Pues se va viendo que los temas ya no son los mismos y que están quedando sin esa nueva visión, ¿no? Así sí, por es. supuesto, claro. Totalmente. Dicen por acá... Rodrigo Toral, ¿cómo me recomendaría empezar a dar a conocer un superhéroe mexicano? Está buena la pregunta. Está buena. Pues yo diría que primero se tiene que, lo que ya hicimos, ¿no? Analizar qué es lo que requiere la gente de ver de historias, ¿no? La gente que está buscando, qué nos dice la vida ahorita, ¿no? Y a partir de eso, a ver, la fantasía superheroica, para no meterme mucho en el tema, ¿no? La fantasía superheroica en eso consiste, en meterle a un personaje con superpoderes valores. Valores de la época, valores de lo que nos dice ahorita la vida, de lo que tenemos de preocupaciones. Y ese superhéroe va a cargar con esa moralidad, va a cargar con esos valores y los va a estar presentando al mundo, ¿no? Que quiere salvar. Y obviamente pues, sus villanos van a nacer a partir de sus antivalores, ¿no? Yo pongo mucho el ejemplo de Batman ahorita, con esto, te lo voy a poner así. Lo que está pasando ahorita con Batman es que antes Batman era el que cargaba la moral, ¿no? Absoluta. Y la tenía hasta acá arriba, y era el mejor, era el superhéroe por excelencia de todo el mundo. Sí, claro. Y después llegó Superman. Y a partir de que llegó Superman, Batman ya no fue tan heroico, fue un poquito más neutral. Y si se dan cuenta, vean la diferencia entre esos Batman iniciales, hasta el de Robert Pattinson, el más reciente, ¿no? Como este Batman ahora no salva a nadie. Ya no es un héroe como tal, ni mucho menos un superhéroe. Y no le importa no serlo. Y no sé, no, porque lo que nos está diciendo es otra cosa, ¿no? Nos están diciendo que aquí hay un dilema filosófico dentro del personaje, psicológico también. Hay una dimensión, y muchas películas, eso es muy interesante, muchas películas de superhéroes y de villanos, como la del Joker también, por ejemplo, que es el reboot, ¿no? De toda esta historia de génesis de Joker, nos está hablando desde la individualidad, ¿no? Y en este siglo XXI es eso, ya pasamos de hablar de la patria y de hablar del mundo a hablar de nosotros, porque también nuestra salud mental implica hablar de cosas, ¿no? De que el individuo está en crisis, ¿no? También el COVID apareció, eso hizo que eso apareciera y que surgiera, ¿no? Entonces el Joker nos habla de adentro, el nuevo Batman nos habla de esto,
¿qué haría yo con un nuevo héroe mexicano? Hablar de nosotros como mexicanos. ¿Qué estamos sintiendo, no? Una buena premisa para un héroe mexicano es, imagínate un superhéroe mexicano que se da cuenta que tiene superpoderes, ¿no? Y va a tratar de salvar gente, pero se da cuenta que los superhéroes anglosajones y europeos son mejores que él. Ahí está el dilema, ¿no? Ahí hay un dilema de personaje. ¿Qué haces cuando ves que... Cuando te estás enfrentando a Superman y no a un superhéroe mexicano que lo hace incluso mejor, pero que tiene los prejuicios, ¿no? Que le llegan los prejuicios como superhéroe mexicano. Claro. Yo haría eso, porque de eso también, fíjense, ahí está la doble, ¿no? Estamos hablando de la industria y estamos hablando de lo que nosotros sentimos a partir de ver los otros países que tienen un montón de contenido, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo haría con un superhéroe mexicano. Obviamente habría que pulirlo, diseñarlo y demás, pero... Está buenísimo, está buenísimo, ¿no? Es la historia de un superhéroe que vive atormentado ante la avalancha de valores positivos y bien vendidos de Occidente, blancos, anglosajones, valores WASP, y que él, como no se asume como ese horizonte, pues se deprime. Claro, o sea, y lo estamos viendo, esa deconstrucción, esa parodia, esa sublimación del personaje la estamos viendo con The Voice ahorita, ¿no? Justo te iba a decir hace ratito, no te quise interrumpir. Justo. O sea, ya tenemos a Homelander, bueno, pero ¿qué sigue, no? Pues un superhéroe que es un no nadie, ¿no? Porque ya existe un Homelander, porque existe un Superman, porque existe gente mucho más grande y todo esto, ustedes que habrán visto Voice verán que todo es también desde un tono político, porque, claro, la premisa también de esa serie es, ¿qué pasa? Los superhéroes también son humanos, son seres que existen y piensan, y eso implica que haya política, que implica que haya filosofía, ¿no? De qué vamos a hacer entonces con los héroes. Y eso lo hicieron los Increíbles hace mucho, ¿no? Sí, ¿Qué claro. pasa cuando los héroes ya no son tan queridos porque hacen destrucción, porque tenemos que regular a los héroes? Bueno, todo eso puede girar en torno a este nuevo superhéroe mexicano, por supuesto. Son temas que ya existen, si se dan cuenta, y los tomamos para generar este nuevo personaje. Claro, porque a lo mejor la narrativa ya desgastada es la idealización del héroe. A lo mejor ahorita tendríamos que estar en la cotidianización del héroe. Yo la llamaría de construcción del héroe, porque es como lo deconstruyes para ver lo que realmente significa un héroe, ¿no? Sí. Estás revalorizando al héroe. Sí. Ese es lo que ahorita es un héroe, un superhéroe, ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso puedes generar un nuevo superhéroe mexicano, por supuesto, ¿no? Sí, porque el nuevo santo. ¿Cuál? ¿No? El nuevo santo. Sí, caray, que se ha hecho mal, ¿no? El nuevo santo. Que el santo además es una figura súper importante, ¿no? Se peleó con vampiros, ¿no? Con momias. Y todo eso con momias, con Frankenstein, ¿no? Con todas esas cosas que se ha peleado, y el santo lo hemos olvidado. Todas esas cosas no se pueden olvidar, ¿no? Tenemos que retomarlas. Sí. Sí, totalmente. Dicen por acá, Dicen por acá varios comentarios. Dice Yuki Calibre, Parásitos, todo en todas partes al mismo tiempo, en pelis, y Atomic Heart en videojuegos son grandes ejemplos de no seguir el molde y ser un éxito. Totalmente, claro. ¿no? Dice, claro, dice Uriel Muñoz, ¿qué onda, señor? Los personajes tipos dioses ahora buscan mejorar, son más humanos, con sus errores o fallas, y dejan de ser personajes que dejan de matar o ser agresivos solo porque sí, en el caso de Kratos en God of War. God of War. Luego dice ese caso, en los cómics hay un universo donde Superman fue criado como mexicano, y a diferencia del Superman normal, él sí mata. Sí, fíjate, claro, que esa exploración interesante, pero pues no dejó de ser meramente un cómic, con todas las bondades pero limitaciones que también tiene el formato, ¿no? Imaginemos una miniserie, ¿no? De esa idea de un superhéroe mexicano a la Superman, sería genial. Dice Uriel también. Yo, antes de que continúe, justamente eso me parece muy interesante, ¿no? Como la moral no necesariamente en un personaje tiene que ser buena y ya. Correcto. Puede ser una moral que no sea perfecta, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que a mí siempre me causó ruido, ¿no? Con Batman, que es uno de mis héroes favoritos, ¿no? Que Batman siempre ha sido muy de dilemas, por eso me gusta como personaje, ¿no? Porque él dice, claro, yo tengo que ser el ejemplo de la moral para la ciudad gótica, pero al mismo tiempo, o sea, no mato,
pero le parto las piernas a mis villanos, ¿no? Entonces, esa moral no está intacta. Ahora los villanos y los héroes sufren de pecados, ¿no? Tanto los villanos hacen cosas buenas y malas, como los héroes hacen cosas malas y buenas, ¿no? Más humanizados, ¿no? Son más humanos, más grises. Se mata un poco más la dicotomía tradicional del bueno y del malo. Y ahora nos lo plantean con incongruencias. Porque humanos. Es que el ser humano es que somos por excelencia incongruentes. Es que somos humanos. Ajá, nos gana el sentimiento, no la razón. Exactamente. Entonces los personajes que se basan en la razón no nos dicen ya nada, porque no nos basamos a partir de eso. Ya lo entendimos, tantos años de pensamiento ilustrado para regresar al romanticismo y decir, no, la ilustración no es la solución, porque la razón, si todo lo pensamos a través de la razón, nos volvemos locos, ¿no? Porque todo, ya no hay liberación, ya no hay libertinaje, todo es cuadrado. Y eso le pasa a muchas historias. Por eso el comentario de Uriel es muy interesante, ¿no? De cómo un dios como Kratos ya no es nada más un dios intocable. No, tiene problemas. Tiene problemas. Lo que también intentó hacer Marvel, también por supuesto lo intentó hacer con Thor, ¿no? Que también tiene sus dilemas. Y guardando toda proporción con este tipo de historias que, claro, son dioses y son intocables. Pues no necesariamente, ¿no? Podemos humanizar a los personajes. Sí, claro, y porque si no, ¿dónde queda la catarsis que buscamos, no? Sí, totalmente. Dice Uriel también, o esta nueva tendencia de ver una paternidad más responsable en el caso de Last of Us o de Mandalorian. Que es cierto, ¿no? Claro. Sí, me encanta eso que dijiste, porque, claro, estamos también hablando de cosas bien actuales, la paternidad, ¿no? La paternidad, de eso habla Last of Us y también Mandalorian. Totalmente. Y estamos en eso, ¿no? Porque justamente nuestras generaciones ya más jóvenes, ¿no? No quieren tener hijos, ¿no? Pero claro, y recupera eso, ¿no? Ahora, como dilema, ¿no? A ver, siéntelo desde tu punto de vista y a ver que si sigues pensando lo mismo, ¿no? Ya que tengas aquí al niño, a Grogu, o ya que tengas a Ellie aquí, a ver si sigues pensando lo mismo, ¿no? Claro. Y en un mundo que además, reflejado tanto en Mandalorian como en The Last of Us, en un mundo que está hecho caca. Pero ¿no? Que está mal, totalmente está terrible. Devastado. Y que lo único que nos quedan son las relaciones humanas. Totalmente. Sí. Es muy interesante. Sí, ese comentario está muy bueno. Y y iba a decir yo algo de eso, de la paternidad, se me fue, pero ahorita si me acuerdo lo comento. Dice Rodrigo Toral. ¿Sí? También hay una, también hay una, la de Immortal se llama, no me acuerdo, pero es esta animada de superhéroes. Esa yo no la he terminado de ver, pero por ejemplo está este personaje que es Omni-Man, ¿no? Y es padre de otro superhéroe, ¿no? Y también nos habla de eso, ¿no? En esa historia. Y estamos hablando de superhéroes. Entonces, hay que ver también los temas que son actuales ahorita, ¿no? Y a partir de eso, hablar de nuevas historias, construir nuevas historias. Sí. No, justo. Y, ya me acordé. Y que con el mismo comentario de Uriel. Y que puedo hablar de un tema tan cotidiano como la paternidad, desde la fantasía. Es que eso es lo mágico del cine, lo mágico de la serie, del videojuego. Que puedo ponerme súper filosófico, pero con códigos que no lo sean. También mencionaron Atomic Heart, que es ahorita el nuevo Bioshock, le dicen, ¿no? Y Bioshock también, ¿por qué no? Hace eso, nos habla de filosofía, de moral, de política, de religión, nos habla. De religión, cargado de religión, pero no lo notas porque está muy bien hecha, ¿no? Está metida, bien escrito, acorde al mundo. Sí, está muy súper bien escrito y todo está acorde y funciona acorde con el mundo. Eso también lo vemos aquí, ¿no? Como existen estas nuevas tendencias, a mí me gusta mucho llamarlas los géneros que ahora ya son géneros audiovisuales, así se les podría llamar, no nada más narrativos. Por ejemplo, el dieselpunk o el cyberpunk, como el videojuego, como el anime, que salió a partir del videojuego, que la narrativa depende de lo que vemos en el videojuego. Así como es tecnológico, toda esa tecnología nos lleva a nuevos dilemas. Y eso pasa en Atomic Heart, ¿no? Es una distopía soviética y nos habla de un montón de cosas a partir de eso, pero totalmente bien escrito y bien metido acorde al mundo, ¿sí? Totalmente. Sí. Es interesante. Bueno, luego dice por acá Rodrigo Toral: profe, ¿le puedo mandar mi guión y mis bocetos para que les dé una checada si me dé su punto de vista? Con todo gusto, mi querido Rodri.
Además, Claro que sí. he estado viendo, fíjate, hagamos algo. Yo he estado viendo lo que has estado subiendo y me gusta mucho tu chamba. Ahí luego les da chance de mostrar. Pero Rudy trae esa visión de lo que hablábamos hace rato, ¿no? Cómo rescatar al guerrero azteca, pero dándole a lo mejor lo que él busca, no dándole un giro una vez más en lo romántico, sino bueno, ahora al contrario, ¿no? En esa deconstrucción de la que hablabas. Entonces, con todo gusto podemos hacer esto, fíjate, Rodrigo. Mándanoslo, échamelo ahí por inbox. Yo le paso tu guión a Emilio para que él eche un ojo con todo gusto. Y yo me encargo de la parte visual, con todo gusto también. Y ahí te damos un feedback, con todo gusto. Claro. Vientos. Luego dice por acá Tania Robles: The Voice es maravillosa, justo porque la adaptación está permeada de una sátira a la situación actual, como la cultura de la cancelación, redes sociales, cosa de la cual carecía el cómic. Así es como conecta mucho mejor con el público, ¿verdad? Sí, porque estamos hablando de cosas actuales, ¿no? Lo que nos dice ahorita la tecnología, por supuesto. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Y dice por acá, caso, lo raro es que piensan que si Superman hubiese caído en México como Argentina, en ambas historias él sí mata. Sí, por esa imperfección de lo humano que decíamos, ¿no? Sí, de hecho eso le pasa en Injustice, toda esta historia, ¿no? De que los personajes empiezan a dividirse, ¿no? En dos partes, los que todavía tienen la moral de no matamos, no encerramos y tal, y los otros, ¿no? Que incluso Superman asesina al Joker porque ya está harto, ¿no? Porque sabe que no va a parar, ¿no? Y eso le pasa a Robin, que también es una dicotomía entre padre e hijo casualmente, con Damian, ¿no? Que es el hijo de Batman, y que Damian asesina a uno de los presos enfrente de Batman porque le dice, es que si no los matamos, ¿a dónde paran, no? Y todas esas preguntas, independientemente de si estamos bien o estamos mal, se tienen que plantear, ¿no? Tienen que hacer. Porque al final el espectador es el que tiene que decidir si está bien o mal, porque lo va a pensar. Claro, y qué mejor medio, qué mejor dispositivo para dirimir nuestros cuestionamientos humanos, filosóficos, históricos, sociales, de memoria histórica también, que los medios masivos. En el mundo se dirime en todo el tiempo una batalla ideológica. No nada más en términos solo políticos, porque también mitológicos, también de valores, de antivalores, etcétera. Y qué mejor lugar para dirimirlos con todas las licencias que te permite el entretenimiento que hacerlo en medios masivos. Pero hay que empezar a tomarlos de en serio. Creo que hay un chorro de cosas que hacer ahí. Y entonces, un montón, sí. Justo le dijiste la palabra clave, ¿no? Las licencias que nos podemos tomar como película o serie, ¿no? Que no nos podemos tomar como libro o novela. Sí. Y eso también pasa con el enfoque que no tienen las escuelas, ¿no? Que no piensan en eso, dicen, claro, es que sí, hay que escribir su novela y su cuento y su libro y su poema, pero... Y además para que quepa en la ilustramos, sí, claro, pero ¿y si lo ilustramos o lo llevamos más allá a una obra, o si lo llevamos a una película, a un videojuego? ¿Qué impacto puede tener eso? O sea, no se preguntan eso, y eso es raro, y deberíamos cambiarlo, ¿no? Y es bastante terrible que solamente se considere que el camino de este profesional que escribe termine con la decisión de un editor, en una editorial. Cuando dices, ya, pero pues el editor y con todo cariño, pues lo vio o no lo vio, y si no, pues muy limitado, o simplemente... ¿O no lo entendió? O no lo entendió, y se super vale. Que te corrijan, eso pasaba mucho antes, y sigue pasando ahora, que te corregían, que te quitaban cosas como editorial porque no les convencen, ¿no? Pero claro, y tú lo que estás tratando de decir es diferente, y si no lo entienden ellos, pues es su culpa, no necesariamente tuya, ¿no? Claro, y a lo mejor es un tema de que ellos le conocen muy bien su medio, que se llama el libro impreso. Con todos sus canales de distribución, con todas sus ferias, sus festivales, genuinos todos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que contar una historia en cine o en televisión, ¿no? Entonces sí. Va, luego dice... Tania Robles dice, el mismo Kratos se volvió figura paterna responsable. Sí. Sí, se me está desenfocando mucho la cámara. Sí. No sé por qué. No te apures. Ahorita... Me veo borroso, pero sí. Sigo bien. Mientras no se me oiga, mientras no se me escuche borroso, todo bien. Como el de TikTok, mamá, escucho borroso. Escucho borroso, exacto. Mientras no me escuchen borroso, está bien. Entonces sí. Pero sí, también hasta Kratos cae en eso, ¿no? En la paternidad.
Entonces, El la propio, paternidad es uno de los temas actuales, ¿eh? el propio Keanu Reeves en su papel de ay, se me fue ahorita que decíamos, de su perrito, pues. John Wick. El de John Wick. Pues es una nueva paternidad, guste o disguste. Los perrijos. Sí, es la búsqueda de la familia, ¿no? Sí. Porque la pérdida también, por supuesto, y la reconstrucción de una nueva familia. Y todo eso, de eso hablan estas historias, incluso las de acción, que parece que no. O sea, todo el meme de Rápidos y Furiosos, ¿no? Diciendo este personaje, ¿cómo se llama el protagonista? Se me olvidó. Sí, de Vin Diesel, del Toretto, ¿no? De Toretto, que dice que lo más importante es la familia, ¿no? Pues no es casualidad, nos está hablando de la familia, ¿no? No es broma, de eso te está hablando. Pero también la familia evolucionó, ¿no? Claro, el concepto de familia ya no es el mismo. Sí, porque en 1960, las buenas conciencias, papá, mamá, ¿no? Hijita, claro. Y dos, la familia ideal. No, pero después dijo, bueno, puede haber evoluciona y puede haber una familia solo donde mamá soltera, ¿no? Claro, entonces, una familia de dos personas. Puede haber otra familia, y fue evolucionando con las sociedades de convivencia, ¿no? Cuando la abuela con la mamá soltera y el chavito, la chavita, pues eran una familia, ¿no? Y se les dieron derechos. Claro. Cambió el formato de familia. Pero ahora también una pareja homosexual puede ser una familia. Y ahora... Dos hermanos pueden ser una familia. Entonces, pero de eso no se está hablando, maldita sea. Y nuestras películas mexicanas de dos hermanos, ¿dónde están? Sí, ¿dónde están esas historias? Deberíamos estar hablando de eso, de escribir esas historias. Claro. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Entonces... Vientos. Dice Rodrigo, muchas gracias. Sí, en ese universo Lex Luthor no lo hace entender esta parte que entiende Batman, ¿no? De que nosotros somos quienes cargamos con los buenos valores, ¿no? Y por eso asesinan al Joker, porque dice, pues ya, solucionado el problema, ¿no? Sin darse cuenta que ahora él es el villano, ¿no? Entonces, todo eso es importante también. Sí. Entretenimiento de Dios a su conveniencia, a su agenda, a su óptica, a sus directrices, pues qué flojera, ¿no? No, sí, luego además me parece, guardando toda proporción, que eso lo entendió la música, ¿no? Ajá. O sea, ya no dependes de la productora, de la disquera, se le llama, ¿no? De la disquera. Ya no puedes depender nada más de la disquera, ¿no? Y ahora ya hay... Y pues nada, podemos hablarles para ir cerrando y no quede trunco un poquito de cuál es la lógica de lo que queremos hacer, en el sentido de los horarios, la duración, por qué lo planteamos así, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues nosotros tenemos pensado, déjenme se los ponemos por acá. Teníamos pensado que sean, como dijo Emilio, son 3 bimestres, 6 meses, y en esa lógica pues trabajar por las mañanas, lunes, miércoles y viernes por las mañanas de 9 a 1. Para amigos de Latinoamérica habría que consultar horarios para que por el tipo de hora, cambio de horario. Y es un nivel principiante, chicos. Es más, si no saben nada, mejor aún. O si saben cosas, a lo mejor estar dispuestos a olvidarlas para poder aprenderlas de manera diferente, ¿no? Entonces, pues la lógica, la idea es acompañarlos desde cero en todo el aprendizaje, pues hasta llegar a los niveles ya de integración de un portafolio creativo, ¿no? Sí, justo. Entonces, pues eso. Entonces, pues nada, había por aquí, pues se nos fueron las preguntas más que había, pero pues bueno, en realidad era eso. Creo que ya habíamos hablado en lo general, pero pues ojalá y se animen, que haya más preguntas, si es que las hay. En una de esas volvemos a planear otra transmisión, pero a lo mejor ya nada más para hablar de fenómenos concretos, ¿no, Emilio? Sí, yo creo que sí. Entonces podríamos plantear por ahí. Entonces, pues bueno, pues ahí está. Queda el registro de lo que habíamos dicho. Y pues nada, ojalá nos acompañen. Que vamos a empezar ya el día 8 de mayo de este año. Y ojalá pues se animen y empecemos con una primera generación de lo que creemos puede ser un proyecto bien interesante. Creo que lo que ahorita estábamos diciendo antes de que se nos cayera la bonita conexión, es valioso, ¿no? Reconciliarnos como latinos con nuestras
nuestros valores, hablar de nuestros valores a partir de medios de entretenimiento masivos, con dispositivos súper masivos y que trasciendan al plano del libro, ¿no? Entonces, pues eso en lo general. Y pues nada, ¿qué quisieras agregar, Emilio, para terminar? Justo, volver a decir un poco esto de que no necesitan conocimientos muy amplios de esto, ¿no? Lo dijimos al principio, lo volvemos a decir ahorita. Esto tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Y si no tienes tanta conocimiento y tal, incluso si te gusta dibujar pero estás, interesado en escribir, puedes venir, ¿no? Si te gusta el cine y quieres ver cómo funciona, también puedes venir y tratar de preguntarnos cosas, ¿no? Tratar de ver si es para ti. Yo creo que puede haber mucho juego a partir de eso. Y pues nada, invitarlos, que sean todos bienvenidos al curso. Aquí los voy a estar esperando para las clases. Y poco más. Bien, pues súper. No, pues buenísimo. Y pues nada, agradecer sí, mira, estamos comentando comentarios. Sí, caray, se nos fueron algunos, pero bueno, gracias a todos quienes nos habían acompañado, a Rodrigo, a SK, a Tania, quien más andaba por acá, Jairo, Uriel, que tú haces unos comentarios muy interesantes, y los demás, que bueno, que ya perdí aquí la lista de las personas, pero pues ustedes saben que agradecemos muchísimo su compañía. Y pues nada, queríamos armar esto para dar a conocer lo que vamos a estar trabajando pronto, y pues ojalá se animen. Y pronto vamos a seguir haciendo algunos en vivos para hablar ya de fenómenos completos desde la óptica narrativa. ¿Vale? Entonces pues eso. Pues muchas gracias, Emilio. Sí, nos veremos pronto para esos análisis. Súper. Sí. Muy bien, chicos. Pues bueno. Pues listo, pues cambio fuera. Les agradecemos, que tengan excelente noche, excelente domingo mañana y excelente semana la que viene. Cambio y fuera.